Hola, hola. Si necesitas agregarle un sombrerito como este a tus amigurumis, no te pierdas este próximo video y el tutorial luego de la intro. Bienvenidas chicas al canal nuevamente. Como les dije al principio, vamos a hacer este sombrerito. Yo se lo hice a Bambola Ann con una E. Recuerden que todos estos patrones los pueden conseguir de manera gratuita en mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Facebook y también se lo dejo en la cajita de descripción. Y las florcitas también la van a encontrar en los canales que les dije recién de mis redes sociales. Hoy vamos a hacer el sombrerito. Es rápido y fácil de hacer y le da un lindo toque a tus amigurumis. Este sombrerito yo lo hice con algodón rústico fino usado doble y una aguja de 3 milímetros como pueden ver en el patrón. En este caso, para hacer el video voy a usar, para que vean las mismas indicaciones, pero con una sola hebra en vez de dos y con una aguja de 1,7, 1,75, para que vean las diferencias de tamaño, pero que se pueden hacer con las mismas proporciones si necesitan hacer uno más chiquito o uno más grande. Comienzo entonces con una hebra y una aguja de 1,75 milímetros, con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Primera fila terminada con los 6 puntos bajos y ahora haremos un aumento en cada uno y al final vamos a tener 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a repetir una secuencia de un punto y un aumento alrededor de toda la vuelta y nos van a quedar 18 puntos bajos. La cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento, pero intercalando, como ya les he mostrado en otros videos, los aumentos, para que no nos quede hexagonal, sino más bien redondita la base. Si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo este video que te dejo aquí arriba, para que veas cómo lograr una base redonda en vez de hexagonal. Entonces vamos a hacer, hice el punto, un aumento, y ahora sí repetimos 2 puntos y un aumento hasta llegar al final. Tendremos 24 puntos. La vuelta número 5 repetiremos 6 veces la secuencia de 3 puntos y un aumento. Al final vamos a tener 30 puntos. La vuelta número 6 haremos 4 puntos y un aumento. Recuerden ir intercalando los puntos como les he mostrado para que la base quede redonda. Pero básicamente tienen que repetir 4 puntos y un aumento para que les quede en total 36 puntos. La vuelta número 7 vamos a trabajar un punto en cada uno, pero únicamente en las hebras de atrás. Recuerden, tenemos siempre la hebra de adelante y la hebra de atrás. Únicamente en la hebra de atrás para lograr un borde, que cuando termine se los voy a mostrar. Entonces hacemos un punto en cada uno únicamente con las hebras de atrás. Acá me falta un punto para terminar, pero les quiero mostrar que al trabajar en la hebra de atrás se nos hace esta base aquí para que tengamos la división entre la parte de arriba y la parte lateral. Antes o ahora, al hacer este último punto, voy a cambiar de color para hacerle la franja, esta que tenemos aquí. Entonces voy a comenzar el punto con azul, pero lo termino con otro color. En este caso yo elegí celeste. Este ya el cambio de color se lo he mostrado muchas veces en el canal, pero una vez más, para los que no lo han visto, no viene mal. Aquí hacemos un nudito y no voy a cortar el color azul porque ya lo voy a volver a utilizar. O si quieren lo pueden cortar y luego lo unen nuevamente. Eso es a elección de ustedes. Y ahora haremos con este color celeste 2 vueltas, es decir, la vuelta 8 y la 9 de 36 puntos regulares, es decir, tomando ambas hebras. Volvemos al terminar la vuelta número 9, en donde tenemos que hacer nuevamente utilizar el azul. Terminé las 2 hileras en celeste. En el último punto bajo voy a cambiar
al color azul, que lo tenía ya aquí pendiente, y si no lo vuelven a enganchar. Y ya podemos cortar el color celeste. Y yo siempre les hago un nudito para evitar que se pierda y que luego se nos desarme el tejido. Luego todos estos hilitos que van quedando pendientes los vamos a esconder con una aguja lanera. Y la vuelta número 10. Ahora vamos a trabajar en la hebra de adelante, es decir, no en la hebra trasera como hicimos recién, sino en la hebra de adelante. Y allí vamos a trabajar también un punto y en el siguiente un aumento. Y vamos a trabajar eso por toda la vuelta, es decir, siempre por la hebra de adelante, un punto y en el siguiente un aumento. Al final les va a quedar 54 puntos. Terminé la vuelta de aumentos para hacer el ala. Y ahora la última vuelta lo que hacemos es un punto en cada punto que tengamos de la vuelta. Y ya podemos rematar porque habremos terminado el sombrerito con un tips que le voy a dar después. Y aquí nos quedó terminado nuestro sombrerito, que si ven, por haber utilizado un hilo diferente, un grosor diferente y una aguja diferente, nos ha quedado más chiquito. Y lo mismo va a pasar si utilizan un material más chiquito aún, le va a quedar más pequeño. Estos son ideales para hacer souvenirs, regalar como llavero. Si quieren las florcitas, en el video que sigue aquí arriba les sugiero el video de mi canal donde se las enseño a hacer. Es muy fácil, en menos de 2 minutos tienen una florcita terminada. Pero el tips que le iba a dar es el siguiente. Si ustedes han hecho el sombrero de manera lisa o aún así no quieren ponerle flores, pueden hacer un largo de cadenitas. Rodean el sombrerito y le hacen aquí un monito o un nudito únicamente, depende del largo de las cadenas. Entonces también queda algo distinto. Si quieren que la plataforma de la parte de aquí de arriba le quede más durito, pueden ponerle por dentro, aquí le ponen una base de plástico o de cartón, lo forran con también una tapita de crochet y les va a quedar más firme, pero si no, ya tendrían el sombrerito terminado. Gracias nuevamente por visitar el canal, espero que les haya sido de mucha ayuda este sombrerito que es muy útil para souvenirs y para los amigurumis. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones y mis videos, dejarme un comentario si tienen alguna duda y visitar mis redes sociales para los patrones escritos. Aquí les dejo el otro para que vean la diferencia. Chao, chao.